Aquí vamos a continuar el tutorial del chalequito de perrito, el patrón de la hembra, pero quiero que vean que aquí yo ya pegué una de las manguitas y me dejé, lógicamente, el huequito para la otra. Aquí yo ya tengo la manguita que nosotros hicimos y a propósito le habíamos dejado un sobrante de lana bastante grande. ¿Por qué? Voy a tener que coser la manguita sobre sí mismo y al mismo tiempo con este mismo sobrante voy a coserla también en la perforación. Entonces así voy a aprovechar este sobrante para coser absolutamente toda la manguita. Quiero que miren algo, por favor. Yo todavía tengo el chalequito abierto. ¿Por qué? Lo voy a necesitar así por dos motivos. Uno, para coser la manguita. Y dos, para poder hacer los volados con la forma de las vueltas acortadas. Entonces, por ese motivo yo también necesito el chalequito abierto. Cuando termine de coser la manguita y hacer nuestros voladitos, ahí recién yo voy a cerrar por completo nuestro chalequito. Entonces, yo voy a arrancar cerrando mi manguita. Para cerrar esta manguita yo voy a utilizar una aguja de coser lana bastante contrastante y voy a enhebrar mi sobrante de material. Ahora sí, yo puedo comenzar a coser la manguita sobre sí misma. ¿Qué voy a ir haciendo en realidad? Primero que nada, tengo que unir ambos extremos. Entonces yo voy a ir zigzagueando para un lado y para el otro para ir cerrando esta manguita. Yo simplemente voy a envolverlo entre mis dedos y ahí yo voy a ir atravesando, a ver si se nota ahí, el inicio del otro extremo y voy a pasar mi aguja. Y así yo voy a ir zigzagueando de un lado al otro para ir cosiendo. Vuelvo al inicio, me meto dentro de mi tejido y saco la aguja. Lo voy a dejar flojito para que lo vean. Vuelvo al otro lado, me meto en el huequito anterior y paso por el siguiente. Paso la aguja. Ahí puede verse mis puntadas. A ver, quiero ver si se nota o se puede ver. Y así, simplemente voy a ir zigzagueando para poder coser. Y así es como poco a poco yo voy a ir teniendo cada vez más puntadas. ¿Qué me queda por hacer? Simplemente voy a tirar y voy a ajustar. Una vez que yo ajusto, esto se me va a ir uniendo. A ver si se nota ahí que se une. Entonces yo voy a continuar repitiendo esto una y otra vez hasta llegar al final. Y ahí van a ver que poco a poco se me va a ir cerrando la manguita. Ven que ahí se cierra. Entonces yo voy a ir repitiendo esto hasta llegar al final. Ahí puede verse como mi manguita está totalmente cerrada. Ahí yo la voy a estirar para que ustedes la vean. Está totalmente cosida. Miren por favor del otro lado. Lo único que a mí me queda es fusionarla al chalequito. Pero pueden ver que ya la manguita se ve por completo. Aquí yo también tengo el sobrante que tenía del inicio de mi tejido. Este lo vamos a dejar y después lo vamos a esconder. Para coser esta manguita lo vamos a hacer desde el lado del revés y yo necesito esconder la costura en una parte que no se vea, o sea, cuando yo cierre el chalequito se vea lo menor posible. Quiero que miren ahí donde está la costura. ¿Qué puedo hacer? Puedo esconderla justo en el medio, o sea, a mí me facilita, puedo esconderla en alguno de los extremos. Simplemente la voy a insertar en la perforación y ahí es donde yo voy a elegir dónde voy a comenzar a coserla. Voy a adaptar un poquitito la forma a la manguita. Yo lo voy a hacer con estos marcadores que me van a ayudar a coser. Esto en realidad es una ayuda dentro de todo visual para evitar que se me desplace la manguita. ¿Hace falta que use esto? No. Puedo utilizar alfileres, incluso hasta puedo utilizar estas agujas doble punta. Simplemente coloco el marcador y lo cierro. Así voy a señalar perfectamente dónde voy a tener yo los extremos
de mi manguita. A ver si ahí se puede ver. Yo voy a ayudarme con mi aguja y ahí voy a comenzar a coser la manguita. Espero no taparlos porque es bastante chiquito. Aquí lo vamos a hacer de manera normal. Lo único que yo voy a tener que hacer es ir zigzagueando nuevamente a través de ambos tejidos, la manguita y el chalequito. Entonces, yo voy a perforar y atravesar ambos tejidos. Y así yo voy a ir zigzagueando. Esta es una costura bastante normal en realidad. Simplemente voy a ir cosiendo, a ver si se ve cómo meto mi aguja, alrededor de lo que sería la manguita y el chaleco. Entonces yo voy a ir cosiendo y girando mi tejido. Cuando llego a un marcador, voy a coser, ajusto siempre, saco marcador, giro y ahí sigo avanzando. Y así poco a poco van a ver cómo se va a ir cosiendo esta manguita. Yo voy a continuar realizando lo mismo hasta llegar al final. Aquí ya me estoy acercando yo al final. Quiero que vean ya cómo toda la manguita está cosida al chalequito. Yo sigo avanzando. Recuerden siempre tratar de hacer la costura lo más chiquita posible. Yo aquí lo estoy exagerando un poquitito para que ustedes lo puedan ver en la cámara. Y ahí llegamos al inicio. ¿Qué nos queda por hacer? Atravieso una última vez, ajusto y justo aquí voy a hacer un pequeño cierre y hago un pequeño nudito. ¿Qué pasa con este sobrante de material que yo tengo? Incluso acá tenía el otro. Yo voy a utilizar una pequeña aguja de crochet al final y van a ver que este sobrante lo voy a esconder. Quiero que vean la manguita. Aquí ya tenemos el resultado, puede verse como la manguita quedó perfectamente cosida. Y tenemos entonces ahí sí las dos manguitas. Sigo trabajando por favor con la prenda abierta porque necesito la prenda abierta para hacer los voladitos. Si miro el chalequito terminado van a ver que estos son unos vuelos o unos voladitos mucho más llamativos, más que todo con más cantidad de ondas. Pero esto se nota así por dos motivos. Uno, por el tipo de volado que he realizado y dos, porque está siguiendo la forma de las vueltas acortadas de la colita. Si yo doblo el chalequito van a ver que estoy guiándome por estas vueltas acortadas y así es como yo conseguí una forma mucho más orgánica y más armoniosa en mi chalequito. Va a parecer que el perrito va a tener una pequeña faldita y eso es por la forma de las vueltas acortadas. Si yo lo cierro, ahí puede verse cómo es más pequeño que el macho, pero de todas maneras al agregarle la faldita va a ser mucho más llamativo. ¿Cómo voy a generar estos vuelos o estos volados? Los voy a generar con ayuda de una aguja de crochet y voy a ir levantando estos puntos atravesando mi tejido. Así, en ningún momento voy a estar dañando la prenda. Yo me voy a estar guiando por el elástico o la pretina. Voy a estar trabajando aproximadamente la misma medida y voy a estar trabajando esta medida hacia abajo. Pero si ustedes necesitan otra ayuda para poder levantar los puntos, yo les voy a mostrar cómo hacerlo. La segunda ayuda la vamos a hacer nosotros con un hilo contrastante. Tiene que ser sí o sí de un color bien contrastante y de ser posible de una lana que sea menos gruesa que la original. No tiene que ser de mayor grosor porque estaría dañando yo la prenda. Me voy a ayudar con una aguja de coser y voy a generar un hilván. Esta va a ser mi guía visual. Este hilván que nosotros vamos a estar generando me va a servir de guía y me va a servir a mí para tener no solamente una ayuda visual, me va a servir a mí también para tener una idea del tipo de volado que voy a estar generando. Y si veo que este volado más o menos no me gusta, lo puedo desarmar y volver a generarlo. ¿Cómo hago yo esto? Voy a atravesar mi tejido, pero en ningún momento voy a estar perforando el material. Voy a ir directamente en la puntada. Simplemente voy a ir atravesando la puntada, ahí lo hago bien lento para que lo vean, y voy a ir generando este hilván. Lo voy a pasar un poquitito para que lo vean.
Miren cómo esto se va a notar en mi tejido. Y esta va a ser mi ayuda visual. Yo puedo ir de manera recta, en diagonal, en vertical. Con el hilván puedo hacer lo que yo quiera. Y yo voy a hacerlo mal acá a propósito. Cuando yo pase, si veo que me equivoqué en algún momento, tranquilamente con la misma aguja puedo ir a la puntada del hilván y lo puedo ir sacando hasta donde yo considere me haya equivocado. Es más, si yo digo, esta forma en realidad no me gusta, puedo tranquilamente tirar de la lana, dejarla correr y van a ver que este hilván no daño en realidad a la prenda, simplemente es una ayuda visual. Esto en realidad es muy útil cuando nosotros queremos generar algún tipo de bordado o algún tipo de decoración como esta faldita con vuelos o voladitos. Así me hago una idea de cómo van a ser estos voladitos y si veo que la forma no me gusta o me está quedando mal, lo puedo destejer. Voy a contar X cantidad de puntos y voy a ir generando mi hilván para que ustedes lo puedan ver. Yo así voy a continuar hasta llegar a la forma final del otro lado. Aquí tengo el resultado terminado. Quiero que vean por favor cómo se ve este hilván. Ahí se nota bien la forma orgánica que quiero generar siguiendo la colita de lo que sería el elástico pretina del chalequito. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta en realidad? Que cuando yo vuelva a doblar mi tejido, ambas puntas queden a la misma altura. A ver si se ve esto. Esto tiene que quedar a la misma distancia. Así me voy a dar cuenta que yo tengo la misma cantidad de hileras. Pero ahí claramente uno se puede hacer una idea de cómo va a quedar esto. Es más, yo puedo tranquilamente reajustar si veo que algo no quedó bien. Y ahí en ningún momento me arriesgué a hacer el volado y tejer la cantidad de hileras. Simplemente lo estoy visualizando con este color contrastante. Para levantar los puntos de mi faldita de vuelos o mi faldita de voladitos, yo voy a utilizar una técnica que a mí me permite levantar los puntos sin dañar la prenda. Pero yo voy a estar haciendo algo muy similar al hilván. Voy a atravesar mi tejido, a ver si se ve. Yo voy a atravesar totalmente el tejido, pero no lo voy a dañar. Toda la faldita la voy a hacer de manera independiente al tejido original, así no lo daño en ningún momento. Yo aquí puedo arrancar directamente, pero yo por si acaso voy a hacer un pequeño nudo corredizo para que sea más fácil que ustedes visualicen el primer punto. Yo voy a tener la lana que voy a utilizar para tejer por debajo y mi aguja de crochet va a ir por arriba. Voy a atravesar desde arriba hacia abajo y ahí recién yo voy a levantar este punto. Quiero que vean por favor que esto va por debajo. Tomo aquí mi nudo corredizo, lo engancho en la cabecita y eso es lo que yo voy a sacar hacia afuera. Ese va a ser mi primer punto. Entonces, ahí me voy a estar guiando enteramente por este hilván y voy a ir pasando a la siguiente puntada. Vuelvo a atravesar el tejido. A ver si se nota que ahí lo atravesé. Hago una lazada. Lo voy a hacer así para que lo vean. Necesito que esta lazada se enganche en la cabecita y lo voy a sacar. Y ahí ajusto la tensión, ¿sí? Van a ver que esto queda por afuera. No va a quedar en ningún momento dañando mi tejido. Es más, si yo me llego a equivocar, simplemente saco aquí mi aguja, tiro del hilo y esto va a salir. Y van a ver que en ningún momento yo dañé mi prenda, ¿sí? Todo se hace de manera independiente, justo como el hilván. Por ese motivo yo lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, lo vuelvo a hacer. Atravieso el tejido, giro. Una vez que gire, yo voy a enganchar el nudo corredizo y lo saco hacia adelante. Acomodo aquí. Voy a la siguiente puntada. Me fijo siempre en el hilván que es la guía, por favor. Voy a atravesar mi tejido.
A ver si se nota ahí. Utilizo, lo voy a mover aquí, la lazada y me engancho en la cabeza, muy importante eso. Y lo saco. Ajusto la tensión. Y así voy a levantar todos los puntos, por favor. Lo voy a hacer más rápido aquí. Atravieso, lazada, saco. Atravieso, lazada, saco. Y ahí yo voy a tener mis puntitos, ¿sí? ¿Cómo continúo aquí? Simplemente saco aquí mi aguja de crochet, traigo ya directamente mi aguja circular y voy a insertarla en todos los puntitos. A ver si se ve cómo pasa la aguja. ¿Podría hacerlo directamente con esta aguja? Claro que sí. Simplemente utilizo la punta, atravieso el tejido, hago una lazada y lo saco, ¿sí? Es exactamente lo mismo, por favor, ¿sí? Solo que para no taparlos lo voy a hacer así. Atravieso el tejido, lazada, saco punto y lo acomodo. A ver si se nota cómo va. Y lógicamente siempre tengo que ajustar la tensión porque si no me van a quedar puntos muy sueltos. Así, poco a poco yo voy a ir levantando todos los puntos que están como guía del hilván, ¿sí? De la misma manera. Aquí yo continué y fui avanzando un poquitito más mi tejido. Quiero que vean la cantidad de puntos que ya levanté. Los voy a mover al cable para que ustedes los puedan ver. Ahí los acomodé un poquitito. Quiero que vean por favor la forma que ha tomado esto. De hecho, la forma que tienen mis puntos levantados para la faldita, que van a ser estos vuelos, estos voladitos, tiene exactamente la misma forma que mi hilván, solo que un poquitito más ordenado, porque esto yo lo hice muy al azar. Pero claramente puede verse que tiene exactamente la misma forma. Entonces, este hilván sí me sirvió a mí de ayuda visual para lo que voy a tener después a futuro. Solo que ahora, cuando ya levante casi todos los puntos, claramente se puede ver la forma final, ¿sí? Yo voy a continuar realizando exactamente lo mismo, levantando todos los puntos ya hasta llegar al final. Aquí ya llegué al final, pueden ver que también del otro lado tengo la misma forma orgánica. Para comenzar a tejer, yo voy a hacer un punto adicional, o sea, voy a insertar nuevamente mi aguja, atravieso el tejido y saco un último punto. Este punto no va a ir en la aguja. Lo necesito afuera para comenzar a tejer, ¿sí? Si yo lo tejiera directamente desde abajo, van a ver que me va a hacer un rulo en lo que serían los puntos finales y no me va a permitir a mí coser. Entonces, por ese motivo, yo necesito hacer un punto extra adicional para que la lana pase de estar atrás a estar adelante. Y ahí esto va a correr directamente al ovillo. Entonces yo voy a girar. Giro, ahí pueden verse todos mis puntos, por favor, ¿sí? Y cuando yo giro, voy a traer aquí mi lana del ovillo que ya está delante. Van a ver que esto sigue corriendo al ovillo y voy a comenzar a tejer. ¿Qué voy a hacer al principio? Voy a hacer todos los puntos tejiéndolos como se presentan, que en este caso va a ser una puntada del revés, para asentar la puntada que acabo de levantar. Estos puntos están levantados pero no están asentados. Entonces, por ese motivo, yo necesito sí o sí hacer esta hilera de base. Voy a tejer todos estos puntos como revés. Y cuando llegue al final, voy a girar. Giro, ahí ya tengo asentados los puntos. En este momento tranquilamente el hilván lo puedo sacar, o sea, ya no lo necesito más porque ya tengo la forma deseada de estos voladitos o de estos vuelos. Entonces esto ya no lo voy a necesitar. Tranquilamente lo puedo sacar y descartar. Una vez que nosotros levantamos nuestros puntos y los asentamos, ahí recién vamos a poder empezar a hacer estos volados o vuelos. ¿Cómo los hacemos nosotros realmente?
nosotros los hacemos generando aumentos, pero estos aumentos van a variar dependiendo de la intensidad o qué tan grande quiero que sean mis volados. Yo aquí tengo unos volados, unos vuelos bastante llamativos y si ustedes pueden ver, tienen bastante movimiento. Y para generar ese movimiento nosotros tenemos que hacer aumentos en dos etapas. La primera etapa voy a hacer un aumento cada 2 puntitos. Entonces ahí voy a comenzar a pasar mi primer punto porque ya está sentado y tejido. Tejo un segundo punto y ahí voy a generar mi aumento. ¿Qué aumento puedo utilizar? Puedo utilizar aumento con lazada, aumento montando el punto, aumento con microlazada y si no tranquilamente puedo utilizar un aumento de la hilera o la carrera anterior. Es indistinto en realidad qué tipo de aumento utilizo. Yo voy a utilizar por ejemplo hilera o carrera anterior. Entonces tejo 2, hago mi aumento. Y una vez que yo tejo aquí mi aumento, no suelto el punto de donde yo lo saque. Quiero que vean ahí que lo dejé. Vuelvo a tejer el siguiente punto y ahí recién lo puedo soltar. Este equivale a un punto. Tengo el segundo, hago aumento. Y así hasta llegar al final. Recuerden, aquí estoy haciendo mi aumento en la hilera o la carrera anterior. Entonces levanto esta hilera o carrera anterior, tejo el punto, no suelto el punto de donde yo lo saque, sino que lo tejo. Y ahí tengo 1 y 2 y vuelvo a hacer aumento. Entonces así es como se va a generar la primer hilera de aumentos. Yo voy a continuar realizando esto hasta llegar al final. Aquí ya me estoy acercando al final. Quiero que vean por favor cómo se han ido generando los aumentos. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Levanto la hilera o la carrera anterior. Tejo este como si fuera un punto. No suelto el punto donde yo lo saque. También lo tengo que tejer. Cuento 2 y vuelvo a hacer el aumento. Aquí me queda un solo punto, lo tejo y voy a girar. En esta hilera yo generé el aumento. Cuando yo gire, tengo que hacer lo mismo que hicimos antes. Tengo que asentar los puntos. Cuando yo giro, tengo que tejer todos los puntos como se presentan y se ven todos como revés. Entonces, eso voy a hacer. Paso aquí mi primer punto sin tejer y tejo el resto de los puntos como revés hasta llegar al final. Y ahí van a ver cómo la cosa va a cambiar un poquitito. Pero cuando vuelva a estar en el frente de mi tejido, tengo que hacer mi segunda hilera de aumentos para que estos volados o estos vuelitos se vean. Entonces aquí lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como se presentan hasta llegar al final. Aquí giré, ya estoy en la segunda hilera de aumentos y ahora lo que voy a hacer es espaciar un poquitito más los aumentos. ¿Por qué? Para generar este vuelo un poquitito más grande y que se vean un poco más ondeadas. Entonces, por ese motivo, yo ahora voy a hacerlos no cada 2, sino que cada 4 puntos. Así genero una onda más grande. Entonces, paso aquí primer punto sin tejer y voy a ir tejiendo 4 puntos y ahí recién hago el aumento. A ver si se ve. 1, 2, 3, 4 y hago mi aumento. En este caso voy a hacer exactamente el mismo. Levanto la hilera o la carrera anterior, genero el aumento y vuelvo a contar 4. 1, 2, 3, 4. Nuevamente aumento. ¿Puedo cambiar el tipo de aumento que desea hacer yo aquí? Claro que sí. Ustedes pueden utilizar el que deseen. Hago mi aumento, no suelto el punto donde estoy, dejo 4. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a hacer aumento. Tranquilamente podemos incluso hacer aumentos decorativos y esos son los que van a venir en los siguientes tutoriales. Voy a tejer 4 puntos, aumento, 4 puntos, aumento, 4 puntos, aumento. Así hasta llegar al final.
Aquí me estoy acercando al final. Pueden ver que ahí tengo mi aumento. 1, 2, 3 y 4. Y después vuelvo a hacer mi aumento. Cuento 4. 1, 2, 3 y 4. Cuando llegue al final, giro. Una vez que yo gire, voy a tener que hacer lo mismo que hicimos en la hilera anterior, que es asentar todos los puntos. Entonces, ajusto mi tensión y voy a tejer todos estos puntos como se presentan, que es revés. Quiero aclarar por favor que aquí estoy utilizando una puntada de jersey muy común, pero en realidad yo para hacer estos volados puedo utilizar la puntada que quiera, ¿sí? Yo aquí quería mantenerlo muy simple y por eso estoy usando esta puntada. Entonces, de aquí en adelante tejo todos los puntos como se presentan y giro. Aquí giré y van a ver que en realidad estos volados o estos vuelos ya se han realizado, solo que están escondidos. ¿Qué tengo que hacer yo de aquí en adelante? De aquí en adelante yo voy a tener que tejer el alto que quiero que tenga este volado. Entonces lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como se presentan, sin importar en qué hilera yo esté, hasta llegar a la altura deseada. Esto es más o menos 3 centímetros, entonces de aquí en adelante yo voy a completar esos 3 centímetros. Aquí lo único que voy a hacer es tejer hasta llegar a 3 centímetros sin generar aumentos. Simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan y van a ver que a medida que vaya creciendo este alto, estos vuelitos o estos volados se van a notar cada vez más. Entonces, yo voy a seguir tejiendo ida y vuelta hasta llegar a tener estos 3 centímetros y ahí recién voy a regresar. Aquí tengo el resultado terminado después de ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Yo les dije, si nosotros deseamos podemos cambiar de puntada y en mi caso yo voy a hacer las puntadas finales como Santa Clara, ¿sí? Entonces voy a cambiar aquí y voy a pasar mi primer punto sin tejer y aquí para cambiar un poquitito voy a tejer todos estos puntos como revés. Así hasta llegar al final. Entonces yo voy a hacer más o menos 4 hileras de Santa Clara. En este caso tejo todos los puntos como revés. Giro y voy a continuar tejiendo todos los puntos como revés. Así hasta completar 4 hileras. Y ahí poco a poco me va a ir apareciendo el punto Santa Clara. Aquí ya terminé las 4 hileras de puntos Santa Clara, ahí puede verse el resultado obtenido y lo último que me quedaría por hacer es cerrar todos estos puntos. Yo lo voy a hacer como si fueran derechos y voy a hacer un cierre normal, no quiero algo demasiado complejo. Entonces paso primer punto sin tejer, tejo el siguiente punto como derecho y el primero va a saltar al último. Y esto lo voy a repetir todo el tiempo. Tejo un punto como derecho, el anterior salta al último. Y así, poco a poco voy a ir cerrando todos estos puntos. Y van a ver que ahí se va a empezar a notar todos estos voladitos o estos vuelitos. Aquí continuamos cerrando los puntos. Pueden ver que ya me estoy acercando al final. Sigo haciendo lo mismo. Tejo un punto, salto el punto, tejo punto, salto el punto. Así hasta llegar al último puntito. Estiro un poquitito más, saco mi aguja y ahora sí voy a cortar. Traigo la última colita, hago un nudito y ahora sí puedo tirar el hilo del ovillo y va a salir. Aquí acomodé un poquitito mi tejido, quiero que vean por favor la forma orgánica que nosotros conseguimos siguiendo las vueltas acortadas. Y también quería mostrarles el movimiento que van a tener estos voladitos. Yo tranquilamente puedo acomodarlos y puedo ajustarlos para que se vean más o menos ondeados.
Ahora, yo podría continuar realizando tantos volados como yo quisiera siempre y cuando el cuerpito me lo permita. Por ahí, agregar demasiados volados para la faldita queda demasiado exagerado. El único detalle diferente que le hice fue la terminación de estos voladitos. ¿Qué es lo único que a mí me quedaría de este chalequito? Primero que nada, coser la parte inferior y también esconder todos los hilitos. Yo voy a mostrar cómo escondo uno. Aquí tengo unos sobrantes de hilo. Yo lo único que tengo que hacer es ayudarme con una aguja de crochet. Voy a ir atravesando mi tejido zigzagueando. Yo lo estoy haciendo ahí un poquitito medio grosero para que ustedes lo puedan ver. Pero atravieso mi tejido, hago una pequeña lazada y me ayudo con la cabecita para ir escondiendo esta hebra. Tantas veces como haga falta. Y ya, si me sigue quedando algún sobrante, simplemente lo voy a cortar al ras. Y esto lo voy a repetir con todos los sobrantes que yo tenga. Lo último que me quedaría es coser toda la parte inferior del chalequito. Me voy a ayudar con el sobrante que yo había dejado al finalizar las vueltas acortadas cuando hice el cierre del punto elástico y con esto vamos a ir cosiendo toda la parte inferior. Voy a acercar ambos extremos y simplemente voy a ir zigzagueando de un lado al otro. Entonces, yo voy a zigzaguear aquí en la parte inferior y voy pasando mi hilo. Lo voy a dejar medio abierto para que ustedes lo puedan ver. Voy zigzagueando lentamente y van a ver que voy a ir de un lado y del otro. A ver si se nota. Voy a ir en ambos lados pasando mi aguja y voy a ir ajustando y continúo. Voy a continuar realizando esto hasta llegar al final. Aquí yo continúo cerrando lentamente todos los puntitos, sigo ajustando y van a ver que poco a poco voy a llegar al otro lado. Yo voy a terminar de coser toda la parte inferior de mi chalequito y ya vamos a mostrar el resultado final. Pero pueden ver que aquí la costura no se tiene que notar. ¿Estamos? Llego hasta el final, acomodo y mostramos el resultado. Este sería nuestro resultado final, nuestro chalequito de perrito talle S, patrón de la hembra y le hemos generado una pequeña faldita con voladitos. Podemos realizar este modelo o podemos realizar este otro modelo. La medida es exactamente la misma y la técnica también. Recuerden, en la parte inferior y en la parte de los volados, ustedes pueden realizar el tipo de aumento que deseen y también pueden hacer la terminación final que más les guste. Aquí tratamos de mantenerlos un poquitito simple porque es el primer chalequito que nosotros hacemos con una faldita. Este es nuestro resultado final del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.